Latinoamérica, y en este momento me complace presentarles a un invitado, por más decirlo, especial. Viene directamente desde Ecuador. Le llaman arquitecto de la dolarización en el país ecuatoriano. Es profesor, economista, y está con nosotros acá en la pantalla de DNews para hablar sobre este tema que no afecta directamente a la Argentina, sino a Latinoamérica. Permítame primero, lo saludo. Francisco Salles, bienvenido a la pantalla de DNews. Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí. Para nosotros y por supuesto para la audiencia de Latinoamérica, vamos a hablar de este tema que son dos puntos importantes lo que ha sucedido con ello. El primero, se ha trivializado la palabra dolarización, pero a su vez se ha satanizado. ¿Qué le parece si aprovechamos este espacio y empezamos definiendo qué sería una dolarización? Perfecto, la dolarización es simplemente la entrega de tu discrecionalidad monetaria. Es decir, el gobierno renuncia a ser el agente que te entrega dinero y fundamentalmente le entrega al pueblo el dinero que está guardando por él, que es la Reserva Monetaria Internacional. Ese es en breve. La dolarización implica que los ciudadanos tengan dólares en su bolsillo en vez de una moneda intermedia, en el caso argentino un peso. Entonces el Banco Central normalmente mantiene reserva monetaria en dólares y emite para los ciudadanos un billete que está respaldado por dólares. La dolarización es eliminar el billete intermediario y entregarle a los ciudadanos directamente a la Reserva Monetaria Internacional. Ahora, economista, le pregunto, nosotros muchas veces hablamos sobre la dolarización y esto parece sencillo, ¿no? Un poco darle lo que tienes para cambiarlo por otra cosa, pero hoy enfrentamos una realidad en Argentina, es que el argentino promedio no tiene pesos, con dificultad llega al fin de mes. ¿Cómo se puede hacer una dolarización cuando no hay pesos? Pero precisamente ese es el tema, o sea, necesitamos dolarizar para parar la pulverización de los sueldos. Es decir, tiene pesos, pero los pesos cada vez valen menos. Entonces, el momento que dolarizamos, te entregamos dólares y el deterioro de esos pesos, el deterioro de ese salario, para. Y de ahí el movimiento es solo en una dirección, para arriba. Por ejemplo, en Ecuador, cuando dolarizamos el salario mínimo vital era $40. Hoy, el Ecuador es el cuarto país con mayor salario mínimo vital en toda Latinoamérica. Ahora, si tenemos que hablar de la dolarización, tenemos que hablar de un proceso de intercambio del peso hoy devaluado acá en la Argentina y poderlo cambiar por los dólares. Usted vino a presentar en esta importante visita con el presidente Javier Milei un paper, un documento donde se le puede decir al doctor Javier Milei: ya estamos en el momento de hacerlo. ¿Realmente estamos en el momento para poder dolarizar? Sin lugar a dudas, y no solo el paper que yo le presenté, sino que en noviembre publicamos con el economista John Greenwood y Steve Hanke una propuesta para la dolarización de la Argentina y la eliminación del Banco Central de la Argentina. Se podría dolarizar entonces y se puede dolarizar hoy. La Argentina tiene 26 mil millones de reservas brutas y tiene solo 8 mil millones de dólares en emisión monetaria, en circulación. En consecuencia, tiene 3 veces la cantidad de dinero que necesita para sacar todos los pesos de circulación y reemplazarlos por dólar. El resto del dinero en la economía son cuentas contables, se convierten de un solo plumazo, es decir, la dolarización sucede en cuestión, o sea, el 95% de la economía se dolariza en un día. El resto, el 5% adicional es lo que se demora en la cuestión que uno va intercambiando los pesos en circulación, el físico, por dólares físicos. Economista, permítame preguntarle en este momento y llevarlo un poco a la situación de Venezuela, donde hay una bimoneda de facto. Es de facto porque esto no es de manera oficial, pero yo estuve en septiembre pasado en Venezuela y hasta para pagar un estacionamiento pagabas en dólares y te devolvían billetes, una cantidad exorbitante de billetes de un bolívar devaluado. Cuando hablamos de Venezuela y sacar una moneda de circulación, porque justamente la inflación era tanta que se tuvieron que crear billetes nuevos de mayor denominación, era un proceso bastante tedioso. Inclusive esto traía como resultado colapsos en el banco. ¿Cree usted que esto pudiese pasar en la Argentina o es un proceso mucho más fácil el entregar todos los pesos al banco y cambiarlo por dólares? Es mucho más fácil en Argentina que en cualquier otro país ahorita. Pero lo que tú hablas de Venezuela está también sucediendo en Argentina y realmente sucede en todo el mundo. Se llama dolarización espontánea. Okay. La dolarización tiene 2 etapas. La primera etapa es que los agentes individuales, las personas, deciden que el peso o el bolívar ya no vale y prefiero el dólar para ahorrar y para hacer transacciones. Eso es una dolarización espontánea. La dolarización oficial
esencial es que finalmente el gobierno acepte la voluntad popular y se convierta y decida convertir la unidad de cuenta del país a dólares. Ese es el final, el paso final de la elección es que el gobierno finalmente reconozca lo que el pueblo ya quiere. Entonces, ¿qué sucedería en la Argentina? Fácilmente se reemplazarían todos los dólares. En la Argentina hay una particularidad interesante. Los argentinos ahorran tanto en dólares que los billetes de baja denominación en dólares no tienen demanda. Es decir, los únicos billetes que tienen la mayor demanda en la economía argentina son los billetes de 50 y de 100 dólares. ¿Por qué es esto? Porque ahorras en 100 dólares, no consumes con billetes de 100 dólares. Correcto. Entonces el ahorro sustancial de los argentinos está en el colchón y está en dólares. Ahora, yo en este momento quiero jugar un poco a ser la voz de los argentinos y aprovechar, por supuesto, su presencia en este instante. Cuando hablamos de la dolarización, de hecho, hoy por hoy tenemos dos escenarios. Una Argentina que sabe guardar en dólares, pero que no se maneja en el día a día con dólares. Sigue siendo a través de pesos. Y una Venezuela, y permítanme hacer la comparación en este momento, donde ya hay una bimoneda corriendo. ¿Cree usted que sería más fácil para un país como Venezuela o debería Argentina dar ese salto directo o pasar a una bimoneda donde se puedan ir manejando ambas monedas directamente? Seamos honestos, ya se manejan ambas monedas en la Argentina. Es decir, la Argentina está altamente dolarizada espontáneamente. O sea, tú no puedes comprar un carro ni arrendar una casa sin pagarlo en dólares. Una gran cantidad de los precios están indexados a dólares. Entonces ya hay un bimonetarismo, aunque no esté reconocido. Es decir, esa es la espontaneidad. El ser humano siempre va a encontrar la forma de satisfacer sus necesidades, así el gobierno le diga que no puede, ¿verdad? Claro. Y en este caso la necesidad es ahorrar, es la necesidad de mantener el fruto de tu trabajo. Y lo que pasa es que el Banco Central de la Argentina pulveriza el fruto de tu trabajo. Es un intermediario y una competencia desleal para el que crea riqueza y para el consumidor. En consecuencia, no nos está reduciendo los costos de transacción en la economía y deberíamos cerrarlo y adoptar la moneda que sí vale y que los ciudadanos ya quieren, que es el dólar. Claro, quiero en este momento, si ustedes me lo permiten, también televidentes de D-News, jugar un poco a ser el abogado del diablo. Economista, ¿no se estaría entregando la independencia, la patria a otro país, a otra moneda, en este caso como lo es el dólar, si perdemos lo único que es nuestra moneda, nuestro peso, hoy devaluado, vapuleado, pero todavía nuestro peso? Pero ¿no crees que tú ya lo has perdido devaluándolo? Es decir, la devaluación del peso en los últimos 4 años, hace 4 años el peso valía 60 pesos, el dólar valía 60 pesos, hoy vale 1.100. Es una devaluación del 95%. Entonces, si tú dices que realmente quieres defender la moneda nacional porque es un símbolo patrio, entonces no lo devalúes en un 55%, un 95%. Ahora, cuando hablamos de Javier Milei, el alto mandatario argentino, sus primeras palabras, que de hecho se hizo bastante popular, esa "no hay plata", y cuando le habló por primera vez a sus electores, les dijo, esto va a ser un año duro. Y vaya que así ha sido. Sin embargo, se ha cumplido tal cual su plan, cuando dice que la inflación iba a ir bajando progresivamente, todavía muy alta, de hecho la más alta en el ranking a nivel mundial, pero ha ido bajando tal cual lo prometió. Si se dolarizase hoy, economista, le pregunto, ¿el argentino promedio podría respirar económicamente de manera inmediata o cuándo podría? Absolutamente, es inmediato el respiro, porque precisamente lo que haces es paras el deterioro. Parar el deterioro ya es una mejora. Luego de que paras el deterioro, solo hay una dirección en la cual te vas a mover, que es para arriba. Por esto digo que los salarios, por ejemplo, los salarios básicos en el Ecuador pasaron de 40 a 460 hoy. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque paramos el deterioro, de lo contrario hubieran seguido bajando. Entonces, inmediatamente la razón por la cual los argentinos están nerviosos hoy es porque tienen pesos. ¿Qué porcentaje de tu día pasas tú pensando en cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser la devaluación, cuánto va a ser mi salario el próximo mes? Pasas una cantidad de tu tiempo preocupándote sobre cosas que no tienen nada que ver con tu productividad y que son un costo exógeno que te está imponiendo la ineficiencia de otros. Entonces, eliminar esa ineficiencia de otros de un solo plumazo, por decir, ¿saben qué? Ya no tienes pesos, tienes dólares, te va a hacer a ti más productivo. Punto, se acabó. ¿Por qué? Porque vas a tener más tiempo en el día para pensar en otras cosas que no sea cómo te está robando un tercero. Bien, vamos entonces a pensar y mirar esto desde la óptica del lado positivo. ¿Esto pudiera traer inversión, credibilidad, confianza para los inversionistas extranjeros si se maneja una moneda oficial, siendo el dólar en este caso?
Sí, yo creo que sí, definitivamente, porque es una medida de confianza absoluta. Sin embargo, déjame ser claro, la dolarización es un sistema monetario cambiario, es decir, no va a cambiar la estructura general de la economía argentina de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, si yo ya 24 años más tarde con la experiencia ecuatoriana, sí vemos que hay ciertos elementos que cambian estructuralmente la institucionalidad del país, pero decirte que la dolarización te va a hacer inmediatamente rico es mentirte. La dolarización lo que te va a dar es la oportunidad de que verdaderamente puedas empezar a construir un país mucho más productivo sobre unas bases sólidas. Pero más importantemente, la dolarización es justicia. Le da a los pobres la misma oportunidad que a los ricos Ujú. de salir adelante. Porque de lo contrario, los que están beneficiándose de un sistema no dolarizado son los que tienen acceso a dólares. Y los que pagan fundamentalmente el costo de un país no dolarizado son los que no tienen acceso a dólares, que son los segmentos más pobres de la sociedad. Claro, y ahora quiero conversar y para esto voy a tomarme las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ayer en otra entrevista dijo que los ojos del mundo están puestos en el doctor Javier Milei. De hecho, dijo que era un polo de atracciones para las inversiones. ¿Cómo lo ve la región? Vamos a conectar un poco la perspectiva de Javier Milei a nivel latinoamericano y que usted al inicio de esta entrevista me mencionaba que esto era importante no solo para el país, sino para la región. ¿De qué manera? Totalmente. Bueno, yo creo que Javier Milei es un fenómeno en el sentido de que le está dando al mundo una señal muy clara de que la desregulación y la falta de control fiscal es definitivamente el cáncer más grande que tenemos en los países. Es el mayor fabricante de miseria en el mundo, especialmente en Latinoamérica, ha sido esta confusión entre bancos centrales irresponsables y políticos que quieren y tienen un sistema clientelista, entonces pueden recurrir al Banco Central para que financie su déficit fiscal. Entonces, el mundo, cuando el Ecuador dolarizó, se cambió la historia monetaria, se abrió un nuevo capítulo en lo que se podía hacer, en las herramientas que tenían, el arsenal que existen para poder combatir estos males como la inflación galopante y la poca institucionalidad en general. Y la economía argentina es una economía verdaderamente importante en el sentido de la capacidad que tiene. Y una vez dolarizada, la economía argentina va a tener crecimientos extremadamente altos, estoy absolutamente convencido de eso, y le va a dar una lección al mundo de lo que es desregularizar y darle la propiedad privada, la importancia que debe tener en la creación de riqueza en la economía, porque la propiedad privada más democrática que existe es el dinero. Entonces, la Argentina es un ejemplo de lo que puede hacer la institucionalización de uno de los derechos más importantes del ser humano, que es el derecho a la propiedad privada. El Banco Central no debería devaluar nuestro dinero y quitarnos a nosotros el fruto de nuestro trabajo sin darnos nada a cambio, simple y llanamente devaluando o inflando nuestra moneda, nos está robando el fruto de nuestro trabajo sin que nosotros hayamos tenido nada que decir al respecto. Y ahora quiero con esto ir terminando. El tiempo en televisión es bastante tirano, pero no puedo dejar esta pregunta al aire. Usted mencionaba sobre el desagio de la tasa de interés relacionado justamente al Banco Central y la falta de créditos. Esto pudiera, por el contrario, que se incremente la posibilidad de acceder a créditos, como en este caso el de una propiedad privada. Inmediatamente, en el Ecuador empezaron los créditos hipotecarios que eran evidentemente como en la Argentina, no existían. Luego de la elección, a los 5 años ya habían créditos hipotecarios a 10 años. Hoy en el Ecuador se pueden conseguir créditos hipotecarios en el sector privado a 20 años al 9%. En el sector público se pueden conseguir hasta 25 años al 8%. Ujú. Entonces, definitivamente el crédito se va a reactivar increíblemente rápido, porque lo primero que se reactiva son los depósitos. La gente de pronto ya no tiene dudas por su dinero en pesos, que se va a seguir devaluando, y en consecuencia el colchón bank, del cual ya hablamos, que existe, de hecho se estima que en la Argentina es el segundo tenedor de dólares fuera de los Estados Unidos más grande del mundo, el primero siendo Rusia. Entonces todo ese dinero que está fuera de circulación, en presentar en circulación, en el caso ecuatoriano es absolutamente ¿cómo se llama? Ilustrativo al Claro. respecto, porque los depósitos no han parado de crecer. Las tasas de interés en una semana después de la recesión bajaron las tasas interbancarias de 150% a 25%. Eso estimuló mucho que los depósitos empiecen a regresar a los bancos. Y una vez que los depósitos crecen y regresan a los bancos ¿qué hacen? Tienen que prestarlo. Claro. Entonces se reactiva el crédito. ¿Y a dónde va ese crédito? Va mayoritariamente al sector privado. Entonces, la dolarización crea una dinámica muy importante
importante de crecimiento económico donde el motor de la economía, que es el sector privado, es el que verdaderamente tiene las riendas de la economía, porque ya no es el sector público con su bochinche el que determina la inflación o cómo te va a afectar a ti en lo que verdaderamente son tus ahorros, tu capacidad de consumo o tu capacidad productiva. Bien, para terminar con esta pregunta, economista, Ecuador, si hurgamos un poco en el pasado, en el 2009 y también en el 2016, pasó por crisis económicas. ¿Cree usted que el dólar le ayudó a salir de estas mucho más rápido? Y con esta conecto la última. No todo lo que brilla es oro. ¿Cuál sería el lado B, ese lado oscuro de Del dolarizar? dólar. Tiene que haberlo. El lado oscuro de dolarizar. Yo no le veo ningún lado oscuro a dolarizar, francamente, lo he estado estudiando mucho tiempo. O sea, ¿por qué estarías peor, verdad, teniendo tú, el individuo en la economía, derecho y potestad sobre tu propia propiedad? O sea, no hay un lado oscuro de la dolarización, porque lo único que está haciendo es reconociendo un derecho natural que tú tienes, que es el derecho a que tu trabajo tú decidas cómo te lo gastas. Cuando tienes países con discrecionalidad monetaria, esa discrecionalidad monetaria es altamente abusada. Déjame darte un dato que impresiona a mucha gente. Un tercio de los países en el mundo, 59 países de 195 países, casi un tercio de los países en el mundo, no tienen capacidad de discrecionalidad monetaria, es decir, no tienen banco central. Ellos han optado por tener un sistema monetario y cambiario en el cual ellos no pueden imprimir dinero. ¿Por qué? Porque te da más certeza de que no puedes financiar déficits fiscales. Es correcto. Bien, estas son entonces las palabras en esta valiosa entrevista con Francisco Osalle, el arquitecto del dólar. Me gusta colocarle ese nombre, economista y profesor. Gracias, te Gracias por agradezco. este espacio. Y así usted lo vio acá en la pantalla de The News para América Latina.